Muy buenos días, Dios les bendiga ricamente en esta mañana. Un saludo a todos aquellos que puedan detenerse un poco para mirar estas enseñanzas o esta lectura de la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 18 en esta ocasión, el cual vamos a estar mirando bajo el título El porqué de la sentencia a la gran ramera. En la clase pasada en las dos clases pasadas miramos el capítulo 17 y en el verso 1 leemos lo siguiente: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre las muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Así que leímos todo el capítulo 17, pero no encontramos en ninguno de estos textos la sentencia a la gran ramera ni el porqué de esta sentencia, sino se da una descripción acerca de ella, en la cual procuramos en la clase pasada mostrarla conforme o con referencias respecto a la escritura acerca de esta mujer que la escritura le muestra montada sobre un dragón o sentada sobre un dragón y sobre 7 montes y sobre las muchas aguas que la escritura nos hace o nos revela son multitudes de pueblos sobre los cuales se sienta la ramera o gobierna sobre ellos. Ahora, a esta mujer la escritura le da una sentencia. Recordemos, la Biblia o el contenido de la Biblia, por así decirlo, fue inspirado por Dios a fin de hacernos saber su voluntad y lo que Él desea de cada ser humano, a fin de hacernos saber los juicios que vendrán sobre la tierra, el acontecimiento o el término de todas las cosas creadas, ¿sí? Y quiénes escaparán de ella y quiénes sufrirán estas cosas. Por su parte, el Señor nos manda al arrepentimiento, al reconocimiento de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como el único que puede librarnos de los juicios que han de venir sobre la tierra y de las plagas o de los juicios que vendrán sobre esta ramera, sobre esta mujer representada en las Escrituras, que es cabeza de confusión a todas las naciones por causa de sus desviaciones que ha tenido. Recordemos, Dios es uno, ¿sí? Y es único y soberano, y Él hará lo que a Él le place. Nos hace saber estas cosas para que reflexionemos y procuramos ser participantes de su gloria. Así que leemos en el capítulo 18, verso 1, la sentencia a la gran ramera. Apocalipsis 18:1 nos dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecida. Cuando echamos un vistazo a lo que es el Antiguo Testamento, nosotros podemos ver que Dios hace diferencia entre animales limpios e inmundos. Y aquí podemos nosotros observar que en este lugar, esta gran Babilonia, se ha hecho una habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Y no solo eso, guarida de lo espiritual, sino aún también de las aves y animales terrestres que Dios consideró inmundos y aborrecibles delante de Él. Dios es santo
y habita en la pureza, en la santidad, en su gloria. ¿Sí? Y todo aquello que es inmundo, sucio, que nosotros conocemos como hombres naturales, conocemos qué es lo que está limpio y qué es lo que está sucio, qué es lo que es agradable y qué es lo que es aborrecible o detestable. Nos ha dado ese conocimiento, así que podemos tener una idea de lo que en esta Babilonia o en esta mujer se deleita, y nos dice es en la inmundicia en otras porciones. Así que veremos pues el porqué de la sentencia a esta gran ramera. Sí. Apocalipsis 18:3 dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Ahora, ¿cuál era el deleite de esta mujer y qué es lo que había atesorado para sí? Demonios, espíritus inmundos y toda clase de inmundicia, con la cual hizo participantes, por así decirlo, a todas las naciones, a los reyes, a los mercaderes. Y si nosotros inquirimos un poquito respecto a lo que está sucediendo entre los, puedo decirles, aún en nuestros más recientes presidentes, en las elecciones más recientes de nuestros presidentes en las naciones, podemos darnos cuenta que muchos de ellos han sido participantes en su instalación como presidentes de ritos que la Escritura directamente los llama entre hechiceros, espíritus inmundos y cosas detestables delante de Dios. Así está pasando al presente. Por tanto, vemos nosotros que esto se está cumpliendo, está llegando a la culminación para que los juicios de Dios se derramen sobre la tierra. Y no es que me la esté inventando, usted lo puede ver en los medios de comunicación, porque para ellos es una elocuencia. Usted podrá también darse cuenta, si inquiere un poquito más a fondo. Muchos de los artistas también se someten a estas espiritualidades demoníacas, ¿sí? A cultos ocultos, por así decirlo, también. Y muchos otros comerciantes y traficantes que al presente nosotros podemos darnos cuenta cuáles son sus celebridades, cuáles son sus inclinaciones y a qué dedican sus labores. ¿Sí? No es nada nuevo en los medios de comunicación, se hace ver. Y la Escritura tiene razón al respecto, dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Esas fornicaciones que han sido esparcidas entre los reyes, gobernantes o líderes de la tierra, Dios le llama fornicación, y aún los mercaderes se han enriquecido con ello. Pero cuando esto está pasando, cuando esto se está dejando ver en medio de nuestra sociedad, dice la Escritura, surge una voz en el cielo que dice lo siguiente. Esto lo estamos mirando al presente, se está haciendo notorio. Quizás va a ser más notorio al presente que los gobiernos se sometan a cultos ocultos, o los gobernantes de las naciones se sometan a cultos ocultos. ¿Okay? O diría yo, de hechicería, como les diría, reuniones de hechicería o ritos de hechicería para adquirir el poder. Y cuando esto esté pasando, se oirá una voz en el cielo que dirá: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Así que podemos darnos cuenta, si estas cosas las miramos que están sucediendo al presente, podemos darnos cuenta que de un momento a otro, Cristo vendrá a levantar a los suyos, a los que le creyeron, a los que le esperan, así como Él lo prometió.
Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis conmigo. ¿Sí? Vendré y os tomaré a mí mismo. ¿Sí? Dice el Señor. Y lo dice aquí en Apocalipsis, que se oirá un ángel, así como miramos en clases pasadas como nuestro Señor Jesucristo sentado en una nube mete su voz y ciega a su iglesia, o levanta a su iglesia, ciega la mies, es decir, levanta a su iglesia. ¿Sí? No solamente esto lo encontramos en el Nuevo Testamento, también lo encontramos en el Antiguo Testamento, en muchas otras porciones. Por así decirlo, usted podrá leerlo en el Génesis, que la Escritura dice: y a Él se congregarán los pueblos, a nuestro Señor Jesucristo se congregarán los pueblos que se han dejado ser redimidos por su sangre. Es decir, que han creído en Jesucristo, porque los que no han creído serán rechazados. También lo encontramos en el libro de los Salmos y en muchas otras escrituras diciendo: juntadme mis santos. ¿Sí? En el libro de Isaías dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, entre tanto pasa la indignación. Este acontecimiento del levantamiento de la iglesia sucederá porque los juicios de Dios serán derramados sobre la tierra en general, no solamente sobre una ciudad, la ramera, que se llama aquí la Escritura, sino que abarcará al mundo entero. ¿Sí? Ahora, también algunos se preguntarán: ¿cómo y cuándo? ¿Cómo es que será esto? En 1 Tesalonicenses 4:14, el apóstol Pablo nos da un poquito más claro este acontecimiento diciéndonos: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que este acontecimiento sucederá antes de que los juicios de Dios sean derramados sobre Babilonia. Encontramos esta exclamación del ángel que clama. Prosiguiendo pues con los juicios que vendrán sobre Babilonia y sus seguidores, o sus, sus seguidores mayormente, vemos que esta historia se repite. Algo similar a lo que sucederá a Babilonia. No niego, será mucho más catastrófico porque no tendrá la oportunidad al arrepentimiento, pero si usted lee la historia de cómo le pasó a Israel, o de lo que le pasó a Israel cuando ésta fue desechada por causa de su rebeldía y por haber inclinado su corazón, puedo decirles, a la fornicación lo llama la Escritura, pero mayormente cuando inclinó su corazón a la idolatría, a la hechicería, a servir a dioses extraños, Dios llevó a Israel, y dice, lo llevó en cautiverio, pero no solamente los agarró y los llevó, sino que antes muchos de ellos pudieron ver cómo sus hijos fueron hechos pedazos delante de ellos. ¿Sí? Y fue catastrófico. Que le recomiendo, si usted quiere darse cuenta de lo que le pasó a Israel, lea el libro de Lamentaciones y tendrá una idea de las cosas que sufrió Israel por ver desobedecido a Dios en sus mandamientos y por ver hecho, por así decirlo, las obras que hace Babilonia al presente. ¿Sí? En Ezequiel capítulo 16 voy a dar un poco de resumen acerca de estas cosas y cómo es que el pueblo fue desviado y se sigue desviando hasta el presente. Quizás Dios nos dé un poco de luz y podamos escapar o rehusar a estas obras que puedo decirles
son tropiezos que ha puesto el adversario para que usted no se encuentre con su Creador, sino que antes, y viva con Él eternamente, sino que antes se encuentre con Él y sea de Él alejado, avergonzado. Ezequiel 16:13 nos dice: así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda, bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Así fue vestida, por así decirlo, la nación de Israel. Si usted puede leer su historia en el tiempo del reinado de David y Salomón. Pero también así está vestida Babilonia al presente. Y usted búsquelo y se dará cuenta que a través de los medios de comunicación esta ciudad se encuentra, por así decirlo, adornada de oro. Pero está repitiendo la historia de Israel. Y dice la escritura, Ezequiel 16:14: y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta. Tu hermosura era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse en ti, dice Jehová. Fíjese bien, Israel llegó a ser preciosa por causa de Dios que la embelleció. Babilonia llegó a ser preciosa tanto en el pasado, que tenemos su historia, como al presente, porque Dios la engrandeció y la embelleció. También nos lo relata la historia en el libro de Daniel. Usted podrá darse cuenta al respecto de la Babilonia pasada. Sí. Pero también se enorgulleció y fue abandonada. Y lo mismo será de la presente. ¿Sí? Nosotros debemos de darnos cuenta también que si existimos es por voluntad de Dios. La Escritura nos dice que si Él quitare su aliento de nosotros, toda carne perecería igualmente. Por tanto, debemos darnos cuenta que el apóstol Pablo tuvo razón al decir: porque por Él somos, por Él vivimos y por Él nos movemos. Dios es quien nos mueve, quien nos da aliento, quien nos da vida. Y hay que reconocerlo y serle agradecido. ¿Sí? Así que la Escritura tiene razón al decir: fuiste perfecta en hermosura por la hermosura que yo puse en ti, o por mi hermosura que puse en ti. Recuerden, también nuestro Señor Jesucristo nos dijo que Él es la luz y nos hace saber a nosotros que somos la luz. Pero si Él no está en nosotros, tampoco iluminaremos, dejaremos de iluminar. Una historia que se repitió, ¿verdad? Y podemos seguirla, o sigamos leyéndola en Ezequiel 16:15 para que tengamos un poquito más de conocimiento. Pero confiaste en tu hermosura, se envaneció, se enorgulleció, y el orgullo y el envanecimiento trae catástrofe, trae la caída. La arrogancia trae caída. ¿Sí? Después de que alguien se presume arrogante, créalo que viene la caída enseguida. Y eso es lo que testifica la Escritura. No lo digo de mí mismo, lo he leído porque la historia también así nos lo muestra. Por eso es que lo digo. Confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Y tomaste tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste entre ellos. Pero mire, ¿con quién fornicó? Tomaste asimismo tus alhajas de oro y de plata que yo te había dado, dice el Señor, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Es decir, de lo que Dios le había dado, se hizo imágenes y se postró ante ellas, fornicaste con ellas. Al adorarlas, al venerarlas, al respetarlas, al tenerlas en estima a las imágenes, la Escritura nos dice: estás fornicando con ellas, estás
siendo infiel a tu Creador. Estás siendo infiel al Dios vivo. Dice, y tomaste de tus vestidos de diversos colores y las cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Mi pan también, que yo te había dado, la flor de harina, el aceite y la miel, con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas, dice el Señor. Y estas obras se están haciendo al presente por Babilonia. De igual manera que las hizo Israel, se está repitiendo la historia. E Israel fue castigada con dureza por causa de estas obras. ¿Sí? Y Babilonia será castigada de igual manera porque vio su ejemplo, pero vio los hechos de Israel, pero no se abstuvo de hacerlo, sino que los repitió. Así que la rebeldía en la historia prevalece. ¿Sí? El pueblo es exhortado a que se aparte de lo que lo destruye y que lo destruirá permanentemente, pero a causa de su rebeldía no atiende al llamado. Por esto es que el juicio de Dios sobreviene sobre él. Jeremías 44:16 dice, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos. Dios envió al profeta Jeremías para hablarles al pueblo que acudieran al arrepentimiento, pero esta es la respuesta que ellos dieron. La palabra que nos has hablado en el nombre de Jehová, en el nombre de Dios, no la oiremos, sino que pondremos por obra la palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo. ¿Sí? Ellos mismos se hicieron de esta reina y la pusieron por encima de los mandamientos de Dios. Y la adoraron y la veneran hasta el presente en Babilonia, como dice la Escritura. ¿Sí? Y le derraman incienso o libaciones, dice, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros primeros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Ahora, el Señor está llamando al arrepentimiento. Pablo escribe en el libro de Hechos lo siguiente, o Pedro, así arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y envíe a Jesucristo, quien nos fue antes anunciado. La Escritura nos sigue llamando al arrepentimiento. Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso nos da la oportunidad. Y antes de que los juicios de Dios sean derramados sobre Babilonia, a los que puedan creer y atender a la voz de este llamado, los pondrá en alto, si es que acuden al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en expiación por sus pecados. Nos conviene pues inquirir en la historia para no repetirla nosotros mismos. Hay que conocer de la historia. ¿Sí? Jeremías 44:21 nos dice, no se ha acordado Jehová y no ha venido a su memoria el incienso que ofreciste en las ciudades de Judá, en las calles de Jerusalén, y vosotros y vuestros padres, vuestros reyes y vuestros príncipes y el pueblo de la tierra. Lo hicieron y Dios no pudo sufrir más a causa de la maldad de vuestras obras. Y noten que la Escritura también nos exhorta a nosotros diciendo, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Pero también en otra porción nos dice, aquí nos da la oportunidad en ese texto de que Él puede escucharnos, pero en otras porciones también nos dice que a causa de la rebeldía Él cerrará su oído, y cuando los juicios vengan o venga el castigo, Él no nos escuchará. Clamarán, dice, a mí y no le responderé, por cuanto no oyeron a la voz de mi llamado, dice Dios. Así que hoy
es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación, hoy es cuando el Señor nos puede escuchar. Cuando los juicios se derramen sobre la tierra, no habrá oportunidad. Y no pudo sufrirlo más Jehová a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habéis hecho. Por tanto, vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en espanto y en maldición, hasta quedar sin morador. Esto pasó a la nación de Israel, la que conocemos al presente, que resurgió en 1948, porque así lo quiso Dios, ¿sí? Pero Dios la dejó sin morador, la puso por asolamiento, por espanto y por maldición, por un tiempo que Dios había determinado también dentro de la Escritura. ¿Y todo por qué? Porque ofreciste incienso y pecaste contra Jehová, y no obedeciste a la voz de Jehová, ni anduviste en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto, ha venido sobre vosotros este mal. Ciertamente, Dios observa nuestros hechos. Él conoce nuestros pensamientos y no pasará por alto nuestra maldad. ¿Sí? Cuando no hay arrepentimiento genuino y reconocimiento de que en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos ha otorgado el perdón de nuestros pecados, sabiendo que es el único medio para redimirnos y el único nombre en quien podamos ser salvos. ¿Sí? No hay otro nombre. ¿Sí? En Hechos 17:29 nos dice: siendo pues linaje de Dios o creación de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. No, la divinidad, nos dice la Escritura, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, no a través de las imágenes que podamos hacer con nuestras manos. ¿Sí? Dios ciertamente ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, pero ahora nos dice: manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Sí? Antes pues de que estos juicios se derramen sobre Babilonia, hay oportunidad al arrepentimiento. Acudamos a él. Prosiguiendo la lectura, Apocalipsis 18:5 nos dice: porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Por esto es que los juicios de Dios vienen sobre la gran ramera. ¿El por qué de los juicios sobre la gran ramera? Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Y dice: dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Y aunque Dios es tardo para la ira, no pasará por alto la maldad. Apocalipsis 18:8: por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es el Dios que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos en el temor de su tormento, diciendo: ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra llorarán y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata,
de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigos, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás, porque Dios se las quitará. ¿Sí? Todos harán lamento por Babilonia o por ella. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Ahora, note qué gran diferencia, si usted lee la Escritura se podrá dar cuenta. Por lo menos en la caída de Babilonia, dice, los mercaderes de las costas que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Pero cuando Israel, la nación que conocemos ahora, sus antecedentes, fueron llevados cautivos, no hubo quien se compadeciese de ella, sino que la llevaron cautivos, y nos dice la Escritura, no hubo quien se compadeciese de ella. Y a diferencia de esta nación, para la nación de Israel no hubo una nación que se compadeciera en su lamento o en su quebranto. Y hasta el presente podemos ver que no hay quien se lamente o se compadezca de lo que le está aconteciendo. Antes la injuria, porque ésta se defiende de lo que le está pasando. Y bien, sepamos que Dios la ha levantado a esta nación para darnos testimonio de la veracidad de la Biblia, de la veracidad de la palabra. Y la existencia de Israel es un testimonio de que Dios vive, ¿sí? Y el cumplimiento de los acontecimientos que están pasando es para darnos testimonio de que la palabra de Dios es veraz, que sabía Dios que iba a pasar y nos lo reveló para que cuando esté pasando creamos y escapemos de los juicios que vienen. Y decían, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura, de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta ciudad? Quizás no hallaban con quién compararla, pero cuando Jerusalén fue quemada, podemos darnos cuenta que se asimilaba a Babilonia. Y todo por los mismos pecados que esta Babilonia está cometiendo, Israel fue desechado. Y dice, echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Pero ahí, al final de este capítulo, hay un llamado a los redimidos, y este llamado es a que se alegren, porque Dios los ha redimido. Y dice Apocalipsis 18:20, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos y apóstoles, porque Dios ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas y de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni el ruido de molinos se oirá más en ti.
Luz de lámpara no alumbrará en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. La hechicería es detestada por Dios. No os hagáis participantes de ellas, dice el apóstol en sus epístolas. Aparte de esto, en ella también fue encontrada, nos dice la Escritura, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. En Babilonia, o de Babilonia, mejor dicho, ha surgido, por así decirlo, dar muerte al pueblo de Dios y a los creyentes en Cristo. Y puedo decirles, los seguidores de Babilonia, ese enfoque lleva a acabar con el pueblo de Dios. Pero Dios, que es grande, que es rico en misericordia, grande en amor con que nos amó, cuida de los que creen en Él, y cuidará y levantará, salvará a todos los que en Él esperan. Dios les bendiga ricamente. Espero que la palabra de Dios y esta lectura haga efecto en nuestros corazones y encomendemos nuestras almas al fiel Creador. Hasta la próxima. ¿Hay otra vez?